Los niños pueden pasar a su clase. Marcos capítulo 3, versículo, gloria a Dios, aleluya, 20. Oh, gloria a Dios, hermano. La iglesia está en avivamiento, hermano. Aleluya. Praise God. Qué buen tiempo tuvimos ayer en la palabra y en la comunión con los hermanos, hermano. Aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Gracias, Padre. Vamos a ver, gloria a Dios, aleluya, aquí. Y vamos a continuar hablando un poco acerca de, gloria a Dios, aleluya, la división y cómo esta afecta nuestras vidas. Amén, hermanos. Vemos en el versículo 20, gloria a Dios, aleluya. Cuando lo tenga me dice con un amén. Recuerde que la semana que entra tenemos nuestras conferencias con los pastores Everly, y que el domingo de la semana que entra nuestro servicio será a las 10:30, hermanos, y a las 6 de la tarde por la tarde. Tenemos la semana que entra, tenemos 5 servicios, 1 el viernes, 2 el sábado y 2 el domingo. Invite a alguien, gloria a Dios, si conoce a alguien que necesite salud, sanidad en sus ojos, en sus oídos, en sus huesos, gloria a Dios, aleluya. Hay diferentes formas que está operando la sanidad en los pastores, amén. Ellos son pastores en Iowa, pero cuando viajan a ministrar se activan otros dones en sus vidas, hermano, como los dones de revelación también, palabra de sabiduría, palabra de ciencia y, gloria a Dios, aleluya, diferentes sanidades, amén. Hay algunos que han recibido sanidad aquí cuando la pastora Debbie ha estado ministrando. Han recibido sanidad en sus huesos, han recibido sanidad en sus ojos. Le damos gracias a Dios por eso, amén. Y creemos que, gloria a Dios, aleluya, estos dones van a operar en ellos la semana que entra. Versículo 20 dice: y se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer pan. Cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle, porque decían: está fuera de sí. Cuando dice los suyos, ¿a quién se refiere? A su familia, su mamá, sus hermanos, sus hermanas, amén. Y vinieron, gloria a Dios, aleluya, para arrestarlo, para prenderlo y llevárselo, porque su familia estaba comenzando a pensar que Jesucristo no estaba en sus 5 sentidos, que estaba mentalmente enfermo, hermanos. Amén. Aquí hay mucho que aprender acerca de la división, como aprendimos anoche, parte de ello, pero no quiero adelantarme. Dice: pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía Belcebú, y que por el príncipe de los demonios echaba fuera a los demonios. Y habiéndolos llamado, les decía en parábolas Jesús les decía: pregunta, ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Versículo 24: si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado su ¿qué? Su fin. Ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si antes no le ata, y entonces podrá saquear su casa. De cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres, y las blasfemias, cualesquiera que sean. Pero cualquier blasfemia contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno, porque ellos habían dicho: tiene espíritu inmundo. Sí, la familia de Jesús estaba siendo movida por la acusación de los fariseos sobre Jesús. Los fariseos comenzaron a decir que Jesús estaba operando por medio del príncipe de los demonios, que el que se manifestaba en él era el diablo, era Satanás, hermano. Y los suyos comenzaron a escuchar eso, y entonces vinieron para llevárselo. ¿Me sigue, hermano? Versículo 31 dice: vienen después sus hermanos y su madre, y quedándose afuera, enviaron a llamarle. Y la gente que estaba sentada alrededor de él le dijo: tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Y él le respondió diciendo: ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando los que estaban sentados alrededor de él, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Gloria a Dios, aleluya. Vemos aquí a Jesús hablando acerca de, gloria a Dios, aleluya, el efecto de la división, hermano.
Ayer compartía con los matrimonios y voy a compartir con ustedes el significado de la división, amén. Dividir o división significa desunir o separar, amén, hermanos. Diferir o haber una diferencia o no estar de acuerdo, ¿me sigue? Pero una de las que más me impactó de los significados en el griego original quiere decir conseguir una porción o una sección. Cuando algo se está dividiendo con la intención de quedarnos con una parte. Si dividimos un pastel, gloria a Dios, aleluya, o lo cortamos, cuando dice corta el pastel, hermana, es con la intención de que cada uno de nosotros se quede con una parte, amén. Ese es el propósito del diablo cuando trae la división, hermano. Es con la intención de ganar, gloria a Dios, aleluya, terreno sobre nuestras vidas, sobre nuestras familias, sobre nuestros matrimonios, sobre nuestra iglesia, sobre nuestra comunidad, sobre nuestra ciudad. La división es lo que trae y es la forma que la división afecta, amén. Ahora Jesucristo nos está hablando, gloria a Dios, aleluya, que no hay posibilidad de que nosotros podamos prevalecer cuando hay división en nuestras vidas o cuando hay división en medio de nosotros. Estamos destinados a fracasar cuando nosotros operamos bajo la influencia del espíritu de división. Estamos destinados al fracaso, amén, en las diferentes áreas de nuestras vidas, hermano. Pero algo que quiero, gloria a Dios, aleluya, traer aquí nuestra atención antes de avanzar más, yo creo, hermano, gloria a Dios, aleluya, honestamente, que Jesucristo, una de las razones por la cual no solamente habló, porque comienza diciendo cómo Satanás puede echar fuera a Satanás, versículo 23. Versículo 24 dice, si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Ahí Jesucristo está respondiendo a los fariseos. Pero Jesucristo, gloria a Dios, aleluya, en el versículo 25, gloria a Dios, aleluya, está refiriéndose también a la casa y se está refiriendo a la familia. ¿Por qué? Porque su familia estaba allí y su familia estaba escuchando todas estas cosas que los fariseos estaban hablando acerca de él y acusándolo de que era Satanás quien estaba operando a través de Jesús, y su familia estaba escuchando todo eso, y lo único que el enemigo quería traer era división entre él y su familia también. Y realmente es lo que hizo. Cuando su familia fue a Jesús, su familia no fue a donde Jesús estaba, su familia se quedó en un lugar y mandó a alguien a decirle, ve, dile a Jesús que acá estamos nosotros afuera y que queremos hablar con él. ¿Sabe qué es lo que hace la división en nuestras vidas? Eso es exactamente lo que hace la división en nuestras vidas. Nos ponemos a sí mismos nosotros, gloria a Dios, aleluya, en una posición de separación o apartamiento. Nos apartamos, nos separamos, gloria a Dios, aleluya, y nos ponemos nosotros en esa posición. Cuando nosotros, gloria a Dios, aleluya, entramos en un desacuerdo, entramos, aleluya, en una diferencia. Usted, gloria a Dios, aleluya, puede estarme ahí escuchando, puede estar escuchándome y está en desacuerdo en lo que estoy diciendo. Si la palabra de Dios lo dice, gloria a Dios, aleluya, realmente yo le estoy diciendo lo que la Biblia dice. Pero al entrar usted en ese desacuerdo en respecto de lo que la palabra de Dios está diciendo, usted se está separando a sí mismo. ¿Me sigue, hermano? Usted mismo se está poniendo, gloria a Dios, aleluya, se está apartando y se está usted mismo separando y poniendo en un lugar aparte, en donde el diablo, gloria a Dios, aleluya, tiene la oportunidad de operar en su vida o de trabajar en usted. Gloria a Dios, aleluya, vemos aquí cómo la familia de Jesús, como el efecto que trajo sobre la familia de Jesús, lo que los fariseos y los religiosos estaban hablando acerca de Jesús. ¿Qué es lo que causó? Que su familia, gloria a Dios, aleluya, se apartase, se pusiese en una posición de separación y no quisieron ir a donde él estaba, sino que le llamaron, le mandaron a hablar, le mandaron llamar. Y Jesucristo, gloria a Dios, gracias a Dios que Jesucristo no cayó en ese juego. Amén. Porque al haber caído en ese juego, él se hubiera separado de la voluntad de Dios. Número uno. Y número dos, hubiera perdido a su familia. Amén. Eventualmente sabemos que su familia vino a creer en él. Sus hermanos vinieron a creer en él. La palabra de Dios, gloria a Dios, aleluya. Santiago, en la epístola de Santiago, gloria a Dios, aleluya, él es el hermano de Jesús. Eventualmente, gloria a Dios, aleluya, vino a creer, gloria a Dios, aleluya, amén.
Esa es la posición en la que lo que los fariseos estaban diciendo, gloria a Dios, aleluya, puso a la familia de Jesús en una posición de separación. Se separaron, se apartaron de él. Y entonces, gloria a Dios, aleluya, le mandaron llamar, no quisieron ir a donde él estaba. Ellos querían que Jesús viniese a donde ellos estaban. Pero ¿qué dijo Jesús? ¿Quiénes son mis hermanos? ¿Quién es mi madre? Sino aquellos los que hacen la voluntad de Dios, hermano. Si no podemos nosotros darnos el lujo de caer en el juego de la división. La división nos pondrá en una posición de separación, hermano. Nos separará, nos apartará. ¿Cuántas veces cuando no estamos de acuerdo en algo con la esposa o con el esposo, ya no solemos sentarnos donde nos sentábamos junto de él o de ella? Y vamos y nos sentamos allá en otro sillón o en otro rincón. Se da cuenta, su desacuerdo lo está poniendo en una posición de separación. A veces va que no percibimos eso, hermano. Percibimos la pesadez espiritual que se va formando en el hogar, en la casa, pero no hemos logrado darnos cuenta lo que está trabajando allí. Si el diablo le encanta traer división en el esposo y en la esposa, en el padre, la madre y los hijos, se da cuenta, ahí estaba la madre de Jesús, ahí están los hermanos de Jesús, y el diablo estaba tratando de traer división entre, gloria a Dios, aleluya, Jesús y sus hermanos, Jesús y su madre. Acusándolo de qué? Acusándolo de que estaba haciendo algo por medio de la influencia satánica y diabólica. ¿Y a quienes estaba usando? A los religiosos. Pero el objetivo final era traer esa división y separarlos. Y es lo que el diablo está tratando de hacer con la esposa, con el esposo, con el padre, con la madre y con los hijos. El diablo está tratando de manipular la mente de los hijos y tratándoles de decir que sus padres es el problema, que no pueden vivir una vida, gloria a Dios, aleluya, como la quieren vivir, y que la razón es porque sus padres no se los permiten, y que el problema, aleluya, en sus vidas es su padre o es su madre. Sí, que está haciendo el diablo, está trayendo la división. Si quiere dividirlos, porque sabe, gloria a Dios, aleluya, que en el momento que divide a los hijos de los padres o a los padres de los hijos, entonces puede trabajar más fácilmente en ellos. Los separa, los divide, gloria a Dios, aleluya. El hijo se enoja, se va, se encierra en su cuarto, y ahí marca la división, y ahí el diablo comienza a trabajar, gloria a Dios, aleluya, comienza a operar en la mente de los hijos, en la mente de las hijas, comienza a operar, y ahora comienza a pusharlos a cometer otras cosas. Si me entiendo, comienza a pusharlos a llevar a cabo otras cosas que mientras estuvieran conectados con sus padres no las hubieran hecho. Amén. Si hay un propósito satánico y diabólico en la división, hermano. La división nos afecta más de lo que nosotros podamos imaginarnos. Quiero ir aquí un poquito más adelante. A veces no tenemos división en el matrimonio o en el hogar, por decirlo así, pero tenemos división en el trabajo, o formamos división en la sociedad, y muchas veces sin darnos cuenta traemos esa división a la casa. Permitimos que el espíritu de división opere, gloria a Dios, aleluya, en nuestra vida social, y cuando menos lo pensamos, lo hemos traído también a nuestro hogar, a nuestra casa. Si el espíritu de división tratará de operar en diferentes áreas de nuestra vida, no solamente en el matrimonio, no solamente, gloria a Dios, aleluya, en la relación familiar, sino también en nuestra vida social, hermano. Y marcar, gloria a Dios, aleluya, barreras divisorias entre nosotros, por cuestiones de nacionalidad o de color de piel. Amén. ¿No ha visto iglesias, hermano? No, es que iglesias que son dominicanos, iglesias que son mexicanos, iglesias que son, ¿sí? ¿Por qué, hermano? ¿Por qué? El diablo ha logrado marcar esa división, simple y sencillamente porque tenemos diferentes culturas, tal vez. Gloria a Dios, aleluya. Los dominicanos tocan una música como así, más, hermano, más mucho por gloria a Dios, aleluya, y tal vez mexicanos o guatemaltecos tienen otro tipo de música, gloria a Dios, aleluya, a lo mejor más así como más dormilona, hermano,
Gloria a Dios, aleluya. Pero tal vez y separados, gloria a Dios, aleluya, pero juntos tal vez nos podríamos ayudar más los unos con los otros, hermano. Los dominicanos nos podrían despertar a nosotros, hermano, y nosotros podríamos calmarlos un poquito, ¿verdad, hermano? Gloria a Dios, aleluya. Y así, gloria a Dios, aleluya. Sí, hermano, gloria a Dios, aleluya. La variedad es maravillosa. Hay diferentes colores, blancos, negros, amarillos, cafeses, gloria a Dios. Y a veces formamos, si me entiende, formamos esa división cultural también. Si no tenemos cuidado en nuestra vida social, hermano. Los mexicanos nomás se juntan con mexicanos en la escuela. Sí, estos niños ya están experimentando ese espíritu de división en esta etapa que están ellos, hermano. Si no tienen cuidado, pueden caer en ese mismo juego, en el mismo juego de ese espíritu de división, hermano, haciendo sus grupitos aquí, puros hispanos, y haciendo sus grupitos acá, puros americanos. No, siempre busquemos tener una relación social, gloria a Dios, aleluya, normal con toda la gente, con todas las personas. Y vamos a ser expuestos a ser tentados a tener perjuicios por lo que oímos de gente blanca o de gente de color o de gente, aleluya, aún hispana, lo que sea, hermano. A veces todo lo que oímos de esas personas es lo que forma nuestros perjuicios en nosotros. Y cuando los vemos, y la familia de Jesús comenzó a escuchar lo que los fariseos estaban diciendo de Jesús, está endemoniado. El que está operando es el diablo a través de él. Y la familia comenzó a escuchar todo eso. Y al recibir todo eso, entonces marcó una división con el mismo Jesús, hermano. Muchas veces nosotros, sin darnos cuenta, estamos siendo influenciados por el mismo espíritu de división y no nos damos cuenta. A veces nos ponemos a platicar y comenzamos, gloria a Dios, aleluya, a hablar acerca de ciertas debilidades o de ciertos errores en las vidas de otras personas. Inconscientemente no nos damos cuenta que estamos operando bajo el espíritu de división. Oh, no ves, mira cómo te fijas, el pastor como que siempre tiene más trato con estas personas, ¿no te has dado cuenta? Y se ponen ahí a platicar. Hace unos meses estaba comiendo en un restaurante y en la mesa de seguida había dos personas que aparentemente eran cristianas, hermano, dos hermanitas, gloria a Dios, aleluya, que aparentemente eran cristianas, pero estaban hablando de las hermanas de la iglesia, de las personas de la iglesia, y estaban hablando del pastor. Y yo me dije, a mí me haría vergüenza tener esas ovejas, hermano. Casi me dan ganas de pararme, hermano, y decirles algo, pero no lo hice, hermano, no lo hice. Me aguanté, hermano, me aguanté. Pero todo el tiempo que duraron comiendo, todavía yo llegué y ahí estaban. Yo me fui y se quedaron allí, hermano. Pero el tema era la iglesia, el tema era el pastor y el tema eran las personas. Ese es el espíritu de división operando, hermano. Por ejemplo, ahorita, gloria a Dios, gracias por nuestro hermano Manuel que tocó la batería, o nos ayudó, que estaba tocando la batería. Tuvo algunos errores y nosotros, sin tener cuidado, podemos comenzar a exaltar eso, en lugar de decir gracias a Dios por nuestro hermano que nos ayudó y hizo lo mejor que pudo. Gloria sea a Dios, aleluya. Pero si no tenemos cuidado, nos ponemos a platicar. ¿Te diste cuenta cómo se estuvo equivocando el hermano? Sí, yo creo que deberían de poner. Y comenzamos, ¿sí me entiende? O debería estar alguien y comenzamos ese espíritu de división, hermano. Sí, muchas veces estamos operando bajo ese espíritu de división y ni cuenta nosotros nos damos, hermano. ¿Por qué? ¿Cómo opera el espíritu de división? El espíritu de división exalta, hermano, las diferencias o los errores en las vidas de los demás. Los exalta. Hace que sean la prioridad, hermano. Eso es lo que hace el espíritu de división. Exalta los errores de los demás. Exalta las diferencias en los demás, hermano. Habla de ellos, se deleita en ellos. Y no es más que el espíritu de división, hermano, operando, gloria a Dios, aleluya, ahí a través de la vida de esta persona, la persona que se esté dejando usar, hermano.
operando a través de ella, operando a través de él. Y tal vez muchos, benditos sean sus corazones, ¿verdad? Tal vez muchos cristianos ni siquiera cuenta se dan, hermano. Y no es otra cosa más que estar marcando, no es otra cosa más que estar marcando una, gloria a Dios, aleluya, división. Y si nosotros como iglesia, ahora lo voy a traer como iglesia, gloria a Dios, aleluya, vamos a prevalecer en contra de circunstancias, situaciones o ataques del enemigo sobre nuestras vidas, tenemos que aprender a vivir en unidad, hermano, a trabajar en unidad, gloria a Dios, aleluya, y a exaltar las cosas, gloria a Dios, aleluya, buenas, positivas y de bendición en la vida de las personas. Si solamente hay una, exaltemos esa, no el lado negativo, no la debilidad de la persona, no el error de la persona, gloria a Dios, aleluya. Exaltemos aquella cosa, gloria a Dios, aleluya, que gloria a Dios, aleluya, tal vez buena o fue buena en nuestra vida. Exaltemos esa parte, hermano, y cerrémosle la puerta al espíritu de división en el nombre de Cristo Jesús. Vemos ahí, gloria a Dios, aleluya, la misma familia de Jesús fue afectada por ese espíritu de división, hermano. Pero la división te pone aparte, la división te separa. A veces, gloria a Dios, aleluya, tenemos nuestro año 15, gloria a Dios, aleluya, de pastorear, hermanos, gloria a Dios, aleluya, y gloria a Dios, y por años muchas veces he visto hermanitos, hermano, que lo ves, esos tipos de cristianos se separan, viven una vida separada del cuerpo de Cristo, se sientan allá en la esquina, no por los hermanos que están allá, ¿verdad, hermano? No, pero comienzan a tratar de mantenerse. A veces benditos sean sus corazones, a veces dice, yo por eso nomás entro, salgo y me voy. Ellos están bien contentos, bien convencidos de que todos los demás huelen mal y todos los demás están mal, hermano, pero ellos no, ¿verdad, hermano? Dicen, yo por eso nomás voy, entro, alabo a Dios, y cuando se acaba yo me voy. Cuando no se dan cuenta, gloria a Dios, aleluya, que ellos mismos ellos a sí mismos se han puesto en una posición de separación, en una posición de apartamiento, hermano. Y no debemos hacer eso. Tenemos, gloria a Dios, aleluya, que aprender a resolver nuestras diferencias antes de que el diablo gane terreno sobre nuestras vidas, hermano. Solucionarlas, arreglarlas, gloria a Dios, aleluya, nuestras diferencias antes, gloria a Dios, aleluya, de que gracias, Padre, de que el diablo gane terreno sobre nuestras vidas. Yo no me siento acerca de ese, hermano, porque hace mucho ruido, es muy gritón, es muy escandaloso. Y luego va y se sienta en otro lado. ¿Qué está haciendo, hermano? ¿Qué está haciendo? Dígame, ¿qué está haciendo? Se está poniendo en una posición de separación usted. Amén. A lo mejor es lo que necesita a su lado para despertarse, para activarse. Gloria a Dios. No se va a esperar a activar con otro igual que usted. Si usted necesita pasarle corriente a su batería, no va a llevar otra batería igual que como la tiene, ¿verdad, hermano? Va a llevar una que tenga chispa. Y a veces vemos negativamente aquellas cosas que pueden ser, hermano, para nuestra inspiración, para nuestro aliento, para nuestra fortaleza o punto de apoyo, hermano. A veces la vemos negativamente, hermano. Ay, ese hermano, ¿cómo se cree? Se cree el más bendecido de la iglesia. Cuando puede ser, gloria a Dios, aleluya, tu punto, gloria a Dios, aleluya, de apoyo, de partida, de cómo creer a Dios, de cómo confiar en Dios, de aprender, gloria a Dios, aleluya, cómo, gloria a Dios, aleluya, caminar el camino de la fe y confiar que Dios suple nuestras necesidades. ¿Sí? ¿Se da cuenta? Ese espíritu, hermano, de divisorio no nos deja ver, no nos deja entender, gloria a Dios, aleluya, no nos deja percibir que aquello que tal vez ha sido diseñado para bendición para nuestras vidas, gloria a Dios, aleluya, no nos permite ver que está diseñado para ser una bendición, una inspiración, una fortaleza para nuestras vidas. Pero ese espíritu divisorio, ese espíritu de división nos separa y nos pone aparte y no nos permite ver que eso podría llegar a ser una gran bendición para nuestras vidas. Amén. Algunos, gloria a Dios, aleluya, ministros no se dieron cuenta, hermano,
que yo hubiera podido llegar a ser una bendición para sus vidas. Grandemente. Pero ese espíritu de división, en lugar de verme como un hermano en Cristo y como un consiervo en Cristo, me ven como una competencia en la ciudad. Creen que tienen que estar compitiendo con nosotros o con nosotros con ellos. ¿Quién hace más? ¿Quién tiene más? Sí, ese mismo espíritu que nos pone en mano aparte. Cuando, gloria a Dios, aleluya, podamos ser de grande bendición los unos con los otros. Nadie lo sabe todo. Nadie lo sabe todo. Va a haber alguien más que, gloria a Dios, aleluya, sepa más que nosotros. Como el reverendo Kenneth Hagin dice, cuando vino una asociación o una denominación, él venía de otra denominación. Dice, yo sabía más que ellos acerca de la fe. Dice, en cuestiones de la fe, dice, yo sabía más que ellos. Dice, pero en cuestiones del espíritu, dice, ellos sabían más que yo. Pero gloria a Dios, aleluya, se unió con ellos. Él no creía en el recibir el bautismo del Espíritu Santo, el reverendo Kenneth Hagin. Por eso no sabía mucho de las cosas del Espíritu. Pero cuando se unió con ellos, gloria a Dios, aleluya, fue lleno del Espíritu Santo. ¿Se da cuenta? El espíritu divisorio lo hubiera mantenido allá aparte y nunca haber recibido la bendición y la provisión que estaba allí. Y gloria a Dios, aleluya, que había sido diseñada. En lugar de eso hubiera comenzado a combatir en cuestiones doctrinales. Y así estamos muchas veces, contendiendo en cuestiones doctrinales cuando podríamos aportar cada quien lo que sabe y hacer una explosión. Bueno, pues yo sé multiplicar, gloria a Dios, aleluya, del 1 al 3 nomás. No, pues yo sé hasta el 6. Y separados, hermanos, pues nomás tú vas a saber hasta el 6 y yo hasta el 3. Pero juntos vamos a saber hasta el 9, hermano. Amén. ¿Se da cuenta? El espíritu de división nos privará de recibir, gloria a Dios, aleluya, cosas que Dios tiene preparadas para nuestras vidas. Ese espíritu, hermano, gloria a Dios, aleluya, vamos a resistirlo. Vamos a resistirlo en el poder del Espíritu Santo. Como iglesia, gloria a Dios, aleluya, seremos tentados. Los jóvenes serán tentados a establecer un espíritu de división entre ellos. Los adultos serán tentados a establecer un espíritu de división entre nosotros. Todos seremos tentados, pero lo tenemos que resistir en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a 1 Corintios, hermano. Gracias, Padre. Ese espíritu divisorio. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. 1 Corintios capítulo 1 le dije, ¿verdad, hermanos? Procuremos, gloria a Dios, aleluya, la unidad en el Espíritu, por medio del vínculo de ¿qué, hermano? De la paz. Aleluya. Gracias, Padre. 1 Corintios capítulo 1 versículo 10. Dice, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Que alguien puede decir, pastor, pues ¿cuándo cuándo vamos a llegar a esa unidad? Es fácil. Es fácil, hermano. Es gloria a Dios, aleluya, es lo más fácil que el cuerpo de Cristo puede hacer. ¿Cómo podemos llegar a una misma mente? ¿Cómo podemos llegar, gloria a Dios, aleluya, a hablar una misma cosa? Mantenga su mano aquí, hermano, en medio. Y vamos a Isaías 53. Mantenga su mano ahí. Aleluya. Glory be to God. Es lo más fácil que un hijo de Dios puede hacer, hermano. Llegar a una misma mente y pensar una misma cosa y hablar una misma cosa. Isaías 53:4, ¿lo tiene?
Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado y por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros, ¿qué, hermanos? Curados, sanados. ¿Podemos decir lo mismo? ¿Podemos decir lo mismo? Si usted no tiene que estar de acuerdo conmigo, ni yo necesariamente tengo que estar de acuerdo con usted, pero si los dos estamos de acuerdo con Dios, tendremos una misma mente, una misma fe, y diremos una misma cosa: por la llaga de Jesús soy sano. Él llevó mis enfermedades, Él sufrió mis dolores, y yo digo amén, y usted dice amén. ¿Sí? No necesariamente que tenemos que estar de acuerdo en lo que usted piense o en lo que yo pienso, sino que estamos de acuerdo en lo que Dios dice. Y eso nos trae una unidad tremenda, una unidad poderosa, hermano. Y no nos sentamos aparte. ¿Sí me entiende? Alguien que resiste, por ejemplo, esta palabra, no me está resistiendo a mí o a usted, pero al resistirla, gloria a Dios, aleluya, se pone a sí mismo en una posición de separación. Y está ahí, donde sea, no voy a decir allá, donde sea, y pues no, pero pues de algo nos tenemos que morir, ¿no? ¿Sí me entiende, hermano? Estamos en esta carne, estamos en este mundo, también aquí hay enfermedades, y comenzamos a resistir esa palabra, y luego nos ponen en una posición de separación, de división, y luego salimos y luego decimos: bueno, hermano, ¿y usted qué piensa? ¿Usted qué piensa? ¿Qué opina de lo que dijo el pastor? ¿Se da cuenta? Es el espíritu de división. Ya el espíritu de Dios de división comenzó a operar. ¿Por qué mejor no dice: bueno, hermano, ¿y usted qué piensa? ¿Qué opina de lo que Dios dijo? Porque si lo leímos es Dios. Yo solamente le estoy comunicando lo que dice la Biblia. No soy yo quien lo dije. Yo le estoy diciendo lo que Dios dijo. Pero el espíritu de división no nos permite ver eso. El espíritu de división nos permite ver solamente la persona que lo dijo. Amén. Para entrar nosotros en un mismo pensar, en una misma mente, vamos a 1 Corintios, en una misma fe, en un mismo sentir, en decir lo mismo, no es difícil, hermano. No es difícil. No es difícil que el esposo y la esposa lleguen a una unidad. No es difícil. No es difícil que la familia llegue a una unidad. No es difícil, hermano. No es difícil. Lo difícil viene cuando nosotros no queremos aceptar lo que Dios está diciendo. Pero cuando lo aceptamos, el esposo acepta lo que la Biblia dice, la esposa acepta lo que la Biblia dice, el hijo acepta lo que la Biblia dice, y tenemos una familia y un matrimonio feliz. En una misma mente, en una misma fe. ¿Se da cuenta que no es difícil? No es difícil llegar a la unidad, ni en el matrimonio, ni en la familia, ni en la iglesia, hermano. Amén. So vemos aquí, dice, aleluya, dice, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. So, ¿qué es lo que nos trae una misma mente? La palabra de Dios. Si la Biblia lo dice, así es. Si lo resisto, me estoy poniendo, gloria a Dios, aleluya. Escribí aquí: cuando no estamos de acuerdo, nos ponemos en una posición de separación, nos separamos a nosotros mismos. ¿Se da cuenta? Nos separamos a nosotros. Al diablo le encanta traer división en las familias, hermano. Los hermanos contra los hermanos, las hermanas contra las hermanas, y luego los padres no hallamos para dónde hacernos. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta? Y luego ese espíritu continúa operando. El padre tiene comunión con alguien y el otro dice: sí, pero no más esto y más tiempo allá. Si se da cuenta, es el espíritu de división. No hay necesidad que nadie de nosotros estemos allí, hermano. El versículo 11 dice: porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloe,
que hay entre vosotros contiendas. Note lo que dice el apóstol Pablo: he sido informado. Cuando alguien viene y le dice algo a su líder, no es un chisme. Porque aquí el apóstol Pablo tenía la autoridad, gloria a Dios, aleluya, para corregir y arreglar algunas cosas. Pero cuando usted va y se lo comunica a alguien que no tiene la autoridad para corregir, hermano, aleluya, o tomar, si me entiende, autoridad en esa situación, eso es un chisme. Pero cuando usted viene a sus pastores y le dice: pastor, esto es lo que está pasando, eso no es chisme. Entienda bien eso. Porque alguna persona dice: no, pastor, es que yo no quiero que malinterprete, no es chisme. No es chisme si me lo está diciendo a mí, pero es chisme si ya se lo dijo a 10 antes más que a mí. Eso sí es chisme. Si usted antes de venir con sus pastores fue con 10 personas más, eso sí es chisme. Pero cuando viene directamente las personas que tienen la autoridad para tomar decisiones, si me entiende, o como llamamos cartas en el asunto, gloria a Dios, aleluya, eso no es chisme. Es como si el hijo viene con la mamá y el papá y le dice lo que el otro hijo está haciendo. No es chisme. No es chisme porque los que tienen la autoridad ahí son los padres, para corregir, para exhortar, para tomar medidas disciplinarias o lo que sea. ¿Sí me entienden? Eso no es chisme, es honor. Al contrario, está honrando a sus padres, está honrando a su madre. Gloria a Dios, aleluya. Amen. Praise God. Oh, aleluya. Dios ama a la familia, hermanos. Dios ama a la familia. El diablo odia a la familia, busca destruirla, separarla, dividirla. Pero Dios no, Dios la ama. Dice versículo 1, dice, versículo 13, pregunta, miren lo que dice ahí: ¿acaso está dividido Cristo? ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gayo, para que ninguno diga que fuisteis bautizados, gloria a Dios, aleluya, en mí. Vemos que aquí había división. ¿Cuál era la división? Unos decían: yo soy de Pablo. Bien orgullosos ellos porque eran, tomaron divisiones, hermano. La iglesia estaba contenta. Ellos creían que estaban bien. Sí, ese espíritu de división nos ciega, hermano, nos cega, hermano. Si unos dijeron: no, pues nosotros somos del apóstol Pablo, amén. Y otros dijeron: no, pues nosotros somos de este otro ministro. ¿Está Cristo, acaso Cristo dividido? Cristo no está dividido, hermano. Cristo es un solo cuerpo, no hay división en Cristo Jesús. Pero, si me entiende, esta actitud permitió al espíritu de división operar en ellos. ¿Y qué es lo que creó entre ellos? Una división. ¿Me sigue, hermano? Ahora vamos al capítulo, gloria a Dios, aleluya, 3. Gloria a Dios, aleluya. Gracias, Padre. Aleluya. Thank you, Lord. Capítulo 3, versículo 1. De manera que yo, hermanos, no pude hablarles como espirituales, sino como a quién? Carnales, hombres naturales, con mentes no renovadas, como a niños en Cristo. Os dio a beber leche y no pude darles el pedazo de carne que tenía listo para ustedes, porque aún no eras capaces ni sois capaces, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, divisiones. ¿Se da cuenta? Cuando nosotros nos encontramos en medio de la división o respondiendo al espíritu de división, no tenemos la capacidad para discernir las cosas del espíritu. Si Jesucristo vino ministrando lo que nunca antes nadie había ministrado, usted vea y lea todo el Antiguo Testamento y no encuentra a nadie que eche fuera demonios. Cuando Jesucristo comenzó su ministerio aquí en la tierra, gloria a Dios, aleluya, antes de él nadie había echado fuera demonios. Luego él vino operando en el poder del Espíritu y comenzó a echar fuera los demonios de la vida de las personas. Y dijeron: ¿qué doctrina es esta que aún los demonios, aleluya, le obedecen?
La gente no había visto eso antes. Pero, gloria a Dios, el espíritu de división causó en estos religiosos, y no solamente en los religiosos, sino también en su familia, no entender, gloria a Dios, aleluya, en lo que Jesucristo estaba operando, gloria a Dios, aleluya, en ese momento, echando fuera a los demonios y liberando a la gente. Y ese espíritu de visión no les permitió ver o discernir o digerir esas cosas espirituales. Por lo tanto, se voltearon en contra de él. ¿Y qué comenzaron a hacer? A acusarlo. Sí, cuando nosotros estamos operando en el espíritu de división, eso nos limitará a que nosotros podamos digerir y discernir las cosas del espíritu. Amén. Habrá cosas que no podremos digerir de las gloria a Dios, aleluya, de las cosas del espíritu que Dios tiene para con nosotros. Alumbramiento de nuestro corazón respecto a la palabra de Dios, en salud, en sanidad, en prosperidad, en los dones y el poder del espíritu, en el orar en lenguas, en el hablar misterios con Dios, en la interpretación de lenguas, en la profecía. Y siempre estaremos ahí apartados. ¿Sí? Porque ese espíritu de división nos limita nuestra capacidad para nosotros digerir las cosas espirituales y discernir cuando éstas están en operación. Una hermana sale corriendo en el espíritu y nosotros no podemos comprender, no podemos realizar. No podemos digerirlo. Me gusta todo de la iglesia. Dice una persona, no, me dijo una persona, dijo, no, pastor, dice, yo he ido a diferentes iglesias, dice, no conozco ninguna otra iglesia tan espiritual como la suya, pero no puede digerir el diezmar y el ofrendar. Si eso lo ha puesto aparte, no se dio cuenta, pero el entrar, si me entiende, en contención en contra de eso, lo puso aparte. Lo puso aparte. Él mismo se separó. Ese espíritu de división lo puso a un lado, hermano. Y ahora no puede digerir otras cosas espirituales tan simples y tan sencillas, las más básicas como no dejarse de congregar. Son de las más pequeñas, pero de las fundamentales. Y el apóstol Pablo les dijo, no puedo ir adelante y hablarles de cosas espirituales y del espíritu si todavía están actuando como unos niños espirituales. No puedo darles un pedazo de carne, se me van a ahogar. Tengo que seguirles dando lechita. ¿Por qué? Porque ese espíritu de división los ha mantenido en ese estado. Qué tremendo, ¿no, hermano? Si el espíritu de división nos pone aparte, hermano. Nos pone en una posición de separación, nos separa. Amén. Hay personas que bien confiadamente dicen, no, por eso no me involucro en nada, porque yo no quiero problemas. ¿Se da cuenta? Y nosotros vamos por la vida, hermano, tranquilos, amén, convencidos que estamos bien, cuando ese espíritu de división ya nos ha puesto aparte, hermano. Ya nos ha separado a sí mismos. La palabra de Dios dice, echa fuera al escarnecedor y cesarán, se acabarán las contiendas. Y alguien dirá, eso es lo que he estado tratando de hacer todo este tiempo con este pastor, pero no, hermano. Echa fuera al escarnecedor. Hoy he estado leyendo otra vez esa escritura. Recuerde que el espíritu de división opera primordialmente por medio de la disputa, de la contienda. Y hoy está leyendo otra vez ese versículo, pero el Señor me dio otra perspectiva. Echa fuera al escarnecedor. Si vemos en Gálatas, ¿cuáles son los frutos de la carne? Si tenemos que echar fuera, gloria a Dios, aleluya, los frutos de la carne en nuestra vida, gloria a Dios, aleluya, y las contiendas cesarán y el espíritu de división cesará. Pero tenemos que echar fuera, gloria a Dios, aleluya, los frutos de la carne: celos, iras, contiendas, disensiones,
hechicerías. Amén. Tenemos que echarlas fuera. Y cuando echamos fuera ese escarnecedor de nosotros, ¿quién es ese escarnecedor? Nuestra naturaleza carnal. Cuando echamos fuera eso de nosotros, la contienda, hermano, mengua, la contienda cesa. Y cuando la contienda cesa, la división se acaba, hermano. Donde no hay contienda, no hay división. No hay división. Amén. Praise God. Ahí me gusta lo que el pastor Rafael predica, pero es que dura mucho tiempo. Bueno, póngase de acuerdo en lo que le gusta. Y mantenga una unidad. Puede que haya cosas a mí también que no me gusta, por ejemplo, que llegue tarde. Pero eventualmente le doy gracias a Dios que está aquí. Y volteo y lo sonrío y lo amo. ¿Se da cuenta? Pero si nos enfocamos en los lados negativos y me enojo con usted y me pongo a sí mismo en una posición aparte, por eso, gloria a Dios, y estoy estableciendo división allí. Glory be to God. Aleluya. Sobre el espíritu de división exalta las cosas negativas en nosotros. Las exalta, las exalta. Le encanta hacer eso, porque le gusta alimentarlas y alimentarlas y alimentarlas y alimentarlas. Porque entre más las alimenta, más nos aleja y más nos aleja y más nos aleja, hermanos. Amen. Praise God. Había algunas cosas que a la pastora no le gustaban y a mí me gustaban. Y cuando me decía que no, sentía en mi carne como que me ardía algo, hermano. Sí, hermano. Pero sí, a través de los años hemos aprendido a ir, gloria a Dios, aleluya, armonizando. Armonizando, hermano. Armonizando. Amen. Amen. Y no estar, si me entiende, por eso viviendo en contienda y en división. Cada vez que me da de comer se le olvida darme servilletas. Pero le digo, ¿me pasa unas servilletas, por favor, mi amor? ¿Y qué podría decir? Otra vez, siempre se te olvidan. ¿Cierto o no? Amén. Amén. Y eso, gloria a Dios, aleluya, despertar entre nosotros contienda. Y después de la contienda, hermano, terminamos no hablándonos, separados por cosas que no valen. Una servilleta no vale la pena, hermano. Una contienda con mi esposa, hermano. No me conviene pelearme con mi esposa, hermano. Usted no sabe cómo se pueden sacar. No, hermano, no nos conviene porque el diablo toma ventaja de nosotros. Por eso no nos conviene. Porque el diablo toma, gloria a Dios, aleluya. Por eso le digo, pongámonos de acuerdo antes de que el diablo continúe tomando ventaja sobre nuestras vidas. Si es en términos matrimoniales, pongámonos de acuerdo. Si es en términos familiares, padre, póngase de acuerdo con su hijo. Hijo, póngase de acuerdo con su padre. Si es en términos congregacionales, hermano, póngase de acuerdo con su hermana. Hermana, póngase de acuerdo con su hermano. No exaltemos las cosas negativas de nuestros hermanos, ni de nuestras hermanas. Veamos las cosas, gloria a Dios, aleluya, que nos bendicen. Las cosas que hasta ese momento tal vez están haciendo bien. Exaltemos esas cosas en el nombre de Jesús. Amén. Y resistamos ese espíritu de división, hermano. Gloria a Dios, aleluya. Más adelante vamos a hablar acerca de la unión. La unión libera un tremendo poder. Hermano, póngase a pensar, si la pastora trae su fe y el grupo de alabanza trae su fe y otro hermano trae su fe y juntos nos ponemos a alabar a Dios 10, 15 personas, ¿qué será si las otras 45 personas se unen? Si la unidad libera un tremendo, si queremos tener, hermanos, si queremos tener en medio de nosotros servicios con un mayor grado de unción, con un mayor grado, gloria a Dios, aleluya, de bendición y de poder fluyendo, gloria a Dios, aleluya, siempre todo lo que tenemos que hacer es gloria a Dios, aleluya, brincar al charco también nosotros, hermano.
Cuando se está alabando y adorando, brinquemos y metámonos allí también, hermano. Unámonos en esa adoración, en esa alabanza, hermano, y traemos, gloria a Dios, aleluya, la unidad en ello. En lugar de estar, nosotros no se equivocaron en esa. No, se equivocaron en la otra. Si te digo, si la semana pasada hicieron lo mismo. Estaba diciendo que ni puede uno adorar a Dios bien. Sí, no, hermano. No, hermano. No, hermano. No, hermano. No, hay músicos profesionales. Uno me llamó y me ofreció sus servicios. Amén. Y me dijo, tanto por semana, pastor. Y usted me dice, ¿cuáles cantos quiere? Amén. No tengo nada en contra de eso, hermano. Gloria a Dios, aleluya. Y va a llegar el tiempo que vamos a necesitar todo eso como iglesia. Gracias a Dios por los que ahorita nos están ayudando y lo están haciendo en su medida. Gloria a Dios, aleluya. Pero, gloria a Dios, aleluya, no estoy en contra de, si me entiendes, de pagarle a alguien lo justo por su trabajo y por su ayuda. Gloria a Dios, aleluya. Amén, gloria a Dios. Eso es justo también, gloria a Dios. Amén, pero tenemos que aprender a vivir en el nivel que estamos ahorita. Amén. Y ver la bendición y ver lo bueno de eso, exaltar eso y mantenernos en unidad y en eso. Y dejar por un lado las cosas, los errores o las cosas, gloria a Dios, aleluya, y la imperfección, por decirlo así, en ese momento. Estamos madurando, estamos creciendo. Esposo está madurando, está creciendo. La palabra de Dios dice en Gálatas, gloria a Dios, aleluya, sobrellevar las cargas los unos de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Si ves a tu hermano caer, los espirituales restáurenlo. No sea que tú mismo seas tentado. ¿Se da cuenta? ¿Quiénes lo restauran? ¿Quiénes lo restauran? Los espirituales. Muchas veces lo primero que hacemos es la división. Vemos a alguien caer, hermano, y nos volteamos para el otro. Ya no lo saludamos, ya no queremos, ¿sí me entiende? Ya no queremos nada con esa persona. Pero si hay hay que restaurar. Los que restauran son los espirituales, no los carnales, hermano. Ahora no te sobrellevar las cargas los unos de los otros. ¿Cuáles cargas? No necesariamente el esposo está aquí espiritualmente y la esposa está aquí. La mayoría de las veces nunca sucede eso. Hay cosas, gloria a Dios, aleluya, en las cuales mi esposa me tiene que aguantar. No puede hacer otra cosa, ¿verdad, hermano? Pero hay cosas en las que ella, gloria a Dios, aleluya, es paciente conmigo. Amén. Y me está sobrellevando mientras yo estoy, gloria a Dios, aleluya, trabajando en eso en mi vida para mejorarlo, para cambiarlo, para remover eso de mi vida. Pero muchas veces cuando no entendemos esto, entramos en la impaciencia y somos impacientes el uno con el otro. Y ahí se mete a operar el espíritu de división. Sobrellevamos las cargas los unos de los otros. Igualmente, como nosotros, usted está ahí sentado, gloria a Dios, aleluya, y tal vez tu hermanito no está en el nivel espiritual que usted está. Tiene que sobrellevar, gloria a Dios, aleluya, las cargas los unos de los otros. Amén. Como algunos de ustedes ya se dieron cuenta anoche, ¿verdad? Amén. Algunos hermanos se tuvieron que quedar hasta las 12:30 de la noche a limpiar. Porque si se hubieran quedado otros 10 o 20, se hubieran quedado hasta 2 horas menos. Porque 20 hubieran hecho el trabajo más rápido de lo que lo hicieron 10. Pero en lugar de estarnos quejando allí, no, te viste, se fueron, hermano, nos dejaron aquí. ¿Para qué? Va a hacer el trabajo y lo va a hacer sin recompensa, hermano. Eso es lo peor que podemos hacer. Mejor sobrellevar las cargas los unos de los otros. Lo que le tocaba barrer al otro hermano lo voy a hacer yo mientras madura mi hermanito. No ha tenido las clases de discipulado que yo he tenido. No ha tenido las clases de liderazgo que yo he tenido. Bendito sea su corazón, Padre.
Gracias por mi hermanito que estuvo hoy aquí, aleluya, praise God. Sí, y nos gozamos, hermano. Pero si no tenemos cuidado, comenzamos a ver esas diferencias y a exaltarlas y a permitir que el espíritu de división comience a operar ahí en medio de nosotros y aún a través de nosotros que nos consideramos más espirituales. Amén. Praise God. Aleluya. Amen. Aleluya. Praise God. In Jesus' name. Oh, we praise you, Father. Ahí donde está sentado, levante sus manos un momento y adore a Dios, hermano. Y considere, gloria a Dios, aleluya. Tenemos que estar alertas a esto en nuestro diario vivir. Nuestra relación matrimonial, familiar, social y eclesiástica, hermano. Manténgase alerta. Manténgase alerta. Yo cuando, gloria a Dios, aleluya, manejo, hermano, estoy alerta. Más que de mí, estoy alerta de los demás. Amén. Si tenemos que mantenernos alertas para que no nos agarre con la guardia abajo y luego nos encontremos en medio siendo influenciados por ese espíritu de división, hermanos. Levante sus manos un momento en el nombre de Jesús y deje que Dios hable a su corazón, hable a su vida. Y cualquier ajuste, hágalo. Cualquier ajuste en el nombre de Jesús. Cualquier acción, palabra o conducta que no esté, gloria a Dios, aleluya, enriqueciendo la unidad, anúlenla. Anúlenla en el nombre de Jesús. Remuévala. Deshágase de ella. Cualquier forma de pensar que no traiga la unidad y la paz, remuévala en el nombre de Jesús. Si es en su matrimonio o familia, cualquier área de su vida, remuévala en el nombre de Jesús. Remuévala en el nombre de Jesús. En el nombre de Cristo Jesús. Aleluya. Más santo te le estaque. Más santo le te basto correma. In Jesus' name. In Jesus' name. Padre, en el nombre de Jesús. Hay un poder maravilloso liberado en la unidad. Y como iglesia hoy, en este día oramos. Padre, y ponemos los servicios de la semana que entra en tus manos. Oramos por el pastor Everly, por la pastora Debbie. Padre, y te pedimos que al abrir su boca, le sea dada palabra del cielo, Padre. Que al abrir su boca, le sea dado de nuevo del cielo. Padre, gracias por los dones que has puesto en ellos y las diferentes operaciones del Espíritu a través de ellos. Te damos gracias por ello, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Padre, los honramos y los recibimos, Padre, y creemos que tú, Señor, te manifiestas, operas y hablas a través de ellos. Recibimos los dones que has puesto en ellos en el nombre de Jesús y creemos que son una bendición a nuestras vidas, a nuestras familias, a nuestros cuerpos, a nuestras mentes, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Padre, declaramos que tu nombre es glorificado, magnificado en estas reuniones con los pastores, Padre. En el nombre de Jesús. Padre, y declaramos que el diablo, Señor, es avergonzado. Señor, declaramos que hay salvación, hay restauración, hay sanidad, Señor, en estos servicios en el nombre de Jesús. In Jesus' name. In Jesus' name. Aleluya. Gracias, Padre. Aleluya. Hermano José, puede pasar, hermano. Praise God. Les bendiga, hermanos. ¿Cuántos están contentos? Amén. Gloria a Dios. Aleluya. El pastor me pidió que tomara el tiempo, hermano, como lo hemos estado haciendo cada principio, cada fin de mes, para la ofrenda que se está mandando hacia el ministerio del reverendo Kenny Copeland.
Y es una bendición, hermano, el poder hacerlo. Amén. No es una carga, dice la palabra de Dios, que no demos por tristeza ni por necesidad. Amén. Yo le preguntaba al Señor, hermano, y le decía, ¿cómo puedo, Señor, ser de bendición a mis hermanos? Porque al pararse uno aquí, hermano, no se trata nomás de hablar cualquier cosa. Al menos de mi parte, hermano, yo nunca me paro en este lugar con la mentalidad de, pues les hablo cualquier cosa. No, porque ustedes son los hijos de Dios, son alguien especial para Dios. Y si uno pone algo equivocado en su vida, hermano, eso viene a afectar nuestras vidas por ser negligentes, hermano, de estar poniendo cosas indebidas en su vida. Amén. Al menos yo lo tomo como una responsabilidad muy grande, hermano, y de no tomarlo a la ligera y de no hacerlo, hermano, para que alguien lo vea o para que alguien lo escuche. Eso no tiene ningún beneficio, hermano. Y yo le preguntaba al Señor, Padre, ¿cómo puedo ser de bendición a mis hermanos para que no solamente lo hagan porque, pues bueno, dicen que hay que hacerlo, pues vamos a hacerlo? Dice la palabra de Dios, hermano, que el pueblo de Israel fue, hermano, y buscó las promesas de Dios, pero no las alcanzó porque las buscó como siguiendo una ley, como por obras.